Bienvenidos todos a este webinar titulado La zona gris y las amenazas híbridas, un enfoque en las relaciones entre España y Marruecos, una iniciativa del Instituto de Seguridad y Cultura. Mi nombre es Rocío Vales, soy investigadora predoctoral FPU en la Universidad Pablo de Olavide en el área de Ciencia Política y de la Administración. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que nos están viendo a través de la pantalla y muy especialmente a nuestros tres invitados. Hoy contamos con la presencia de tres ponentes con una amplia trayectoria académica y profesional. En primer lugar, Florentino Portero, investigador del área internacional de la Fundación Civismo. Destacando también como profesor en ese mismo centro. Cuenta con una amplísima experiencia en investigación y es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Su labor investigadora se refleja en numerosas monografías, obras colectivas y artículos publicados en revistas especializadas. Muchísimas gracias y bienvenido, Florentino. Muchísimas gracias, Rocío. También está con nosotros Luis de la Corte, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia en el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Es reconocido por sus contribuciones en el campo de la seguridad y la defensa, centrándose especialmente en temas como el terrorismo, la violencia política, el crimen organizado, los estudios estratégicos, el análisis de inteligencia y la psicología social. Ha publicado numerosos artículos, capítulos y libros que reflejan su experiencia y conocimiento en estas áreas de investigación. Muchísimas gracias, Luis, por compartir con nosotros esta mañana. Un placer. Y, finalmente, también está con nosotros Manuel Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Además, ocupa la dirección del Diploma de Especialización en Análisis del Terrorismo Yihadista, Insurgencias y Movimientos Radicales de esta universidad, así como el curso internacional sobre terrorismo yihadista que se celebra anualmente en Carmona. Es miembro del Grupo de Estudios de Seguridad Internacional, GESI, y cuenta con una sólida trayectoria como autor, habiendo publicado libros como El eco del terror, Ideología y propaganda en el terrorismo yihadista y Al-Ándalus 2.0, la ciberyihad contra España. Además, ha contribuido en numerosos capítulos y artículos académicos sobre terrorismo, comunicación política y ciberseguridad. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias por participar esta mañana en esta tertulia. Muchas gracias, Rocío. Es un placer. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Y yendo al tema que nos ocupa esta mañana, me gustaría empezar por Manuel, para que nos comente un poco cuál es el estado de las relaciones entre España y Marruecos en la actualidad y cómo han cambiado las relaciones con nuestros vecinos y qué factores han sido relevantes en este cambio. Muy bien, bueno, pues bueno, buenos días a todos y a aquellos que nos están acompañando en este webinar y particularmente pues, a mi amigo y compañero Florentino y Luis. Yo, a modo de introducción sobre este tema, yo creo que lo que resaltaría es que no se ha producido un cambio en el sentido en que creo que algunos estimaron que se produciría si tenemos en cuenta ese giro que se produjo en la política exterior de España con respecto a su posicionamiento hacia el tema del Sáhara. Yo creo que algunos apostaron con que ese cambio de rumbo que rompía una trayectoria muy prolongada sobre cómo se había posicionado nuestro país respecto a ese conflicto, pues marcaría ahora un acercamiento hacia Marruecos o al menos facilitaría y mucho las relaciones con nuestro vecino y creo que se han topado con la realidad de que eso no se ha dado. Es decir, las relaciones actualmente siguen siendo muy mejorables y creo que eso se explica por una razón que ya se apuntaba en este informe que publicó el Instituto de Seguridad y Cultura y en el cual tuve el placer de participar junto con Josep Baquet, Javier Jordán y Guillem Colom, precisamente analizando esas relaciones entre los dos países desde la perspectiva de la zona gris. Y yo creo que sigue muy vigente esa tesis que se mantenía en este informe, y es que Marruecos había producido un cambio de paradigma en cuanto a cómo enfocaba su forma de llevar a cabo su reivindicación sobre la soberanía, sobre la ciudad española de Ceuta y Melilla, y eso no obedecía a una crisis de política particular,
no obedecía a quien ocupaba la Moncloa en uno u en otro momento, sino que era una perspectiva en el medio y largo plazo, y donde, por supuesto, pues ahora se apostaba por un tipo de táctica muy asertiva y realmente con una estrategia propia de lo que hemos llamado zona gris, ¿no? Y que me imagino pues, que ahora tendremos ocasión de hablar de en qué consiste y qué repercusiones tiene para nuestro país. Pero yo creo que esa es una de las principales lecciones que se podía sacar de este tiempo. Es decir, que nos encontramos en un cambio de paradigma distinto con respecto a Marruecos, y quien parece que todavía no ha asumido esa realidad es precisamente el gobierno de España, ¿no? Donde piensa que esto es simplemente una cuestión de apaciguar, de mejorar la relación puntual con Marruecos, y eso dará lugar a una forma de relacionarnos con nuestro vecino mucho más productiva, que yo creo que ya forma parte del pasado. Precisamente mencionabas el informe que publicó el Instituto de Seguridad y Cultura relativo a las actuaciones de Marruecos en la zona gris, pero para nuestra audiencia, que a lo mejor no está muy familiarizada con este término, ¿cómo podríais definir la zona gris y cómo se aplicaría concretamente quizás en este caso de las relaciones entre España y Marruecos? Bueno, el concepto de zona gris es un concepto de moda en los estudios estratégicos y de seguridad, que en realidad, a mi juicio, trata de designar algo que ha existido siempre, solo que ha ganado importancia en los últimos tiempos porque hay más posibilidades de desarrollar acciones en la zona gris. Las acciones en la zona gris son actuaciones utilizadas con distintos medios, todos los recursos de poder que tenga un Estado para influir en sus relaciones con otros Estados de una manera similar a cómo se trata de influir con una guerra, pero sin hacer una guerra en sentido convencional, ¿no? Al final de lo que se trata es de crear problemas, crear conflictos internos, producir daños económicos o reputacionales, generar cierto grado de desestabilización para, en alguna medida, ampliar la capacidad de influencia y de coacción sobre otros estados, ¿no? En ese informe que publicó el Instituto de Seguridad y Cultura y que ha mencionado antes el profesor Torres, se explicaba bastante bien la utilidad de recurrir a ese concepto de zona gris para dar una interpretación a la manera en que Marruecos ha gestionado y gestiona sus relaciones con España, y en particular aquellas que afectan o pueden afectar al estatus político y la soberanía sobre las dos ciudades autónomas españolas, Ceuta y Melilla, ¿no? La gran pregunta es si esas acciones forman parte de una estrategia deliberada, preconcebida y aplicada de manera gradual, que es una de las características de las acciones en la guerra gris, en la zona gris, perdón, un gradualismo, y también llevar a cabo al menos algunas de las acciones que se llevan a cabo en la zona gris son acciones en las que hay un elemento de ambigüedad, hay la posibilidad de negar la responsabilidad sobre esas acciones, algo que es una característica de algunos de los comportamientos que ha puesto en práctica Marruecos para crear problemas y generar tensión con España, utilizando la situación y las vulnerabilidades de Ceuta y de Melilla. Y, por ejemplo, con una de las características que mencionaba Luis, relativa a la dificultad de atribuir la autoría en muchas ocasiones de estas actuaciones. Esto plantea una problemática precisamente a la hora de identificar en la existencia quizás de esta serie de actuaciones dentro de la zona gris, imagino. Bueno, el caso de Marruecos, muchas de las acciones con las que gestiona su relación con España y sus propios intereses, en algunos casos en detrimento de los de España,
en realidad no tienen ese elemento de ambigüedad. Ya he mencionado que algunas sí, pero otras no tienen ese elemento de ambigüedad, sino que son evidentes. Es decir, cuando hace algunos años, año 2002, Marruecos envía un pequeñísimo contingente de soldados al islote del Perejil, alterando el statu quo en relación a la situación del propio islote, lo hace con gendarmes marroquíes. Entonces, ahí no hay ambigüedad, ni hay denegación plausible, ni nada que se le parezca, ¿no? Sin embargo, cuando en el año 2021 genera la crisis fronteriza tremenda en Ceuta, propiciando que en 72 horas, plazo de 72 horas, unas 12.000 personas crucen ilegalmente, incluidos muchos menores, traspasen ilegalmente la frontera terrestre de Ceuta y se internen en la ciudad autónoma, Marruecos niega lo que todo el mundo sabe que es innegable, y es decir, su implicación directa y su responsabilidad absoluta en esa acción. Entiendo. Y por una mera cuestión conceptual, lanzo esta pregunta ahora a Florentino. Muchas veces se confunde la zona gris con las estrategias híbridas, las amenazas híbridas. ¿Podría realizar una diferenciación de lo que es la zona gris, de lo que son concretamente las amenazas híbridas? Bueno, en realidad todo eso está conectado, la zona gris, las amenazas híbridas, las estrategias asimétricas, todo ello hace referencia a los límites en el tiempo presente del uso clásico de la fuerza. Digamos, históricamente hemos hablado siempre del ámbito de la diplomacia y del ámbito de las Fuerzas Armadas. La acción política y el uso de la violencia. En la medida en que las sociedades se hacen más sofisticadas, más complejas, en la medida en que la gente cuenta más, a un Estado se le abren espacios de oportunidad para lograr sus fines, sus intereses, sean estos más o menos legítimos. Evidentemente, intervenir en la vida política de otro Estado, intervenir a través de los movimientos sociales de otro Estado, permite alterar la voluntad y la capacidad de maniobra de un gobierno determinado. Cuando hablamos de actuaciones híbridas, lo que estamos diciendo básicamente es cómo mezclamos elementos distintos. Por ejemplo, subversión, que vendría derivado de la acción de la inteligencia en otro país, con una amenaza militar. Cuando hablamos de estrategias asimétricas, lo que estamos diciendo es te voy a combatir como tú no quieres que yo te combata. Si, por ejemplo, España ha desplegado unidades de infantería ligera con capacidades importantes para defender militarmente tanto Ceuta y Melilla, lo que te va a decir Marruecos es perfecto. Yo no voy a avanzar unidades militares por mi parte. Lo que voy a hacer es avanzar a gente. Voy a penetrar. ¿Cuál es el momento en que el señor Pedro Sánchez, todavía presidente del gobierno de España, da un giro radical y actúa de manera ilegal, violentando nuestra normativa y enviando una carta al rey de Marruecos? Cuando el rey de Marruecos te hace saber que puede colocar 10.000 marroquíes en un día en Ceuta. En ese momento el presidente se lleva un susto de muerte y firma una carta que no debía haber firmado. Ese es el tipo de situación, característicamente asimétrica. Tú me colocas legionarios, regulares, formidables piezas de artillería, yo te coloco 10.000 jóvenes en un día y puedo colocarte 10.000 en otros. ¿Cómo respondes a eso? ¿De qué te valen los cañones? ¿De qué te valen las unidades de infantería ligera? Ese es el juego en el que nos encontramos. Por lo tanto, en realidad lo que hacemos es referencia a el espacio, la zona gris, las estrategias asimétricas como marco conceptual general y luego las acciones concretas que en un momento determinado se llevan en ese contexto. Son variantes de lo mismo que hacen referencia a cómo actuamos en entornos altamente socializados, donde los conceptos clásicos, sobre todo el concepto de victoria militar, se diluye. Claro, imagino que evidentemente, como usted apunta, también tiene mucho que ver el hecho de que las sociedades se vuelvan más complejas, también dificulta enormemente el uso de la fuerza, que no lo hace imposible, pero sí que hace más apetecible quizá el recurso a este tipo de amenazas, bueno, de estrategias híbridas. Pero en este caso, por ejemplo, en las relaciones entre países que son vecinos como España y Marruecos más bien, ¿qué impacto tiene
este uso en las relaciones en sí, porque realmente por lo que vais comentando, por ejemplo, el hecho de Ceuta en 2021 nos retrotrae también a un episodio histórico que fue la Marcha Verde en 1975. Así es. Lo cual tuvo un impacto en las relaciones, evidentemente, entre España y Marruecos, que culminó en los acuerdos tripartitos de Madrid. O sea, este tipo de actuaciones, ¿qué implicación tienen en las supuestas relaciones que deben tener un vecino y sobre todo también en la soberanía o en los asuntos internos españoles? La pregunta es ¿contra alguien en concreto o...? No, yo la lanzo y estáis abiertos los tres a contestar, por supuesto. Bueno, hay un punto de partida que sería la guerra de Ifni, donde claramente se utilizan los medios militares convencionales, con la paradoja de que las fuerzas marroquíes van a disponer de armamento español que nosotros ya hemos enviado vía inteligencia militar para combatir a los franceses en Argelia, pero que se quedaron en Marruecos. A partir de ahí, Marruecos va haciendo una lectura de cuál es su margen de maniobra y concluye que tiene medios mejores, más sofisticados, más sencillos, más baratos para ganar un pulso a España. Y es el ejemplo de la Marcha Verde. En la Marcha Verde nos encontramos dos variables. Uno, el momento. Marruecos espera momentos históricos de extrema debilidad de España. En ese momento era el general Franco el que estaba muriéndose. Segundo elemento, no utilizo fuerzas militares más que en segunda línea, como elemento de disuasión, pero en la primera línea se la adjudico a los civiles. Esa experiencia del Sáhara en ese momento crítico la hemos vuelto a ver ahora en Ceuta. Y es lo que está, digamos, protagonizando el momento presente. El general Franco ya murió. ¿Cuál es el momento de debilidad que percibió Marruecos? Una mayoría parlamentaria extraordinariamente frágil, donde era muy fácil generar divisiones dentro de ella ante un conflicto de este tipo, puesto que el Partido Socialista podría estar más dispuesto a mantener una posición de fuerza, pero no así sus socios de la izquierda o algunos socios de carácter nacionalista. Marruecos advierte esa fragilidad y actúa en ese momento buscando una reacción, como ya ocurrió en el Sáhara, de rendición para liberar tensión. España, lo decía antes Luis de la Corte, tradicionalmente busca apaciguar. Vamos a eliminar tensión dentro de una estrategia que diríamos tiene dos planos. Uno, nuestra política es hacia el conjunto del Magreb, o era hacia el conjunto del Magreb, buscando un equilibrio en nuestra relación entre Argelia y Marruecos. Y es más, intentando que ese equilibrio nos dé opciones diplomáticas con ventaja respecto de Francia, porque somos el mejor interlocutor de las partes, puesto que no fuimos potencia colonial. En Marruecos un poco, pero mucho menos. El segundo elemento es nuestro miedo a que tanto Argelia como Marruecos colapsen políticamente. Es un miedo bien fundamentado. Son países profundamente inestables. Entonces tratamos de presentarnos como socios serios, muy comprometidos con la consolidación del Estado en primer lugar y con el desarrollo económico y social de otro. Eso que nosotros lo vemos como un hecho activo y positivo, Marruecos lo percibe como un elemento de vulnerabilidad. Aquí hay un caso muy semejante al de Alemania y Rusia con el tema de los gasoductos. Para Alemania los gasoductos eran un elemento de compromiso y por lo tanto que consolidaba la relación, y para Rusia era claramente una ventana de vulnerabilidad. Bien, va llegado el momento de que empecemos a reconocer que la estrategia que hemos seguido respecto de Marruecos no ha dado resultado, porque a mayor compromiso por nuestra parte con su estabilidad y su desarrollo, mayor es la presión que recibimos de Marruecos para ceder posiciones. Marruecos no va a cejar hasta que consiga Ceuta, Melilla y los Peñotes y todo el elemento de soberanía española. No lo va a hacer. Y nunca nos ha engañado. Somos nosotros los que practicamos el autoengaño, como los alemanes han practicado el autoengaño en relación con Rusia. Por lo tanto, empecemos a cambiar el discurso, reforcemos nuestra relación con Argelia y mandemos mensajes muy, muy claros a Marruecos de hasta aquí hemos llegado. Por vuestra parte, sí. Sí, me gustaría añadir algo, pero que va exactamente en la línea de lo que acaba de explicar Florentino. Y me parece muy oportuna esa analogía que ha hecho entre
digamos, el desengaño que ha tenido Alemania respecto a Rusia, que se ha puesto de manifiesto muy recientemente, con el modo no suficientemente eficaz en el que España ha gestionado, pero desde el principio del periodo democrático, ha gestionado las relaciones con Marruecos, salvo en un momento excepcional, que fue el momento de la respuesta a la intervención en Perejil. Exceptuando eso, ha habido un concepto de fondo en el que ha fundamentado la estrategia de política exterior española frente a Marruecos, que tiene incluso un nombre, se le puso un nombre. Se habló mucho durante bastante tiempo, fue un concepto que, si mal no recuerdo, puso en circulación el gobierno de Felipe González, pero que han mantenido el resto de los gobiernos hasta la actualidad. Se hablaba de que, digamos, la clave para una buena relación con Marruecos era crear y cito textualmente, un colchón de intereses. Un colchón de intereses, un conjunto de intereses compartidos entre España y Marruecos, ¿no? Si se analiza un poco el trasfondo de esa idea, es equivalente al de el esquema de solución y prevención de conflictos que han mantenido muchos países de la Unión Europea durante mucho tiempo, ¿no? Un esquema que tiene en el fondo un planteamiento puramente kantiano, ¿no? Si nosotros tenemos relaciones de intereses comunes, si nosotros colaboramos porque hay aspectos, hay actividades de las que podemos sacar mutuo beneficio, eso reducirá o hará desaparecer posibles conflictos y disputas. Bueno, esto hemos visto que no es así. Lo decía Manuel Torres al principio y lo ha dicho Florentino luego. Estamos en un tiempo distinto. Y unas características de este tiempo actual, en cuanto a las relaciones internacionales, es que después de lo que hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, no podemos seguir pensando que mantener relaciones e intereses de distinto tipo, económicos, también políticos, tenemos muchos intereses en común con Marruecos, que eso es un antídoto, ¿no? Respecto a los problemas o las disputas o los conflictos. Así que las cuestiones en común hay que tratar de fortalecerlas, pero hay que tener muy claro aquellas que plantean diferencias irreconciliables. La cuestión de Ceuta y Melilla plantea diferencias irreconciliables con Marruecos. Y hay que tratarlo así, sin complejos, sin prejuicios y sin temores que nos hacen más débiles, al menos en apariencia, y la apariencia importa mucho en política. Y que, recapitulando un poco algunas ideas que habéis ido diciendo, por ejemplo, por un lado el colchón de intereses, por otro lado Florentino mencionó Javier Jordán, algunos de los factores que más preocupan a los españoles en las relaciones con Marruecos son el narcotráfico, la inmigración irregular, el terrorismo yihadista y Ceuta y Melilla. Y ahora lanzo concretamente esta pregunta a Manuel en el sentido de esta serie de factores que preocupan a España en sus relaciones con Marruecos y que somos dependientes de Marruecos para tratar estos aspectos, ¿cómo influyen en nuestra vulnerabilidad frente a sus recursos de amenazas híbridas en la zona gris? Bien, bueno, yo la verdad que, y como respuesta a esta pregunta que me lanza, pero también como complemento a lo que comentaba anteriormente Florentino y Luis, y que comparto, y que yo creo que además se puede enriquecer con la siguiente idea que me gustaría plantear, es que cuando hablamos de conflictos en la zona gris, en ocasiones la tentación es pensar que todo esto se traduce en un plan de acción que se ha hecho explícito, en una estrategia que al fin y al cabo reparte tareas, fija responsabilidades, piensa en plazos. Y realmente este tipo de aproximaciones es distinta, en el sentido en que no tiene por qué ser un plan de acción explícita, sino que
puede ser una forma de explotar ventanas de oportunidad que se abre, pero sobre todo yo creo que encaja muy bien con una característica del régimen marroquí, y es que el poder está concentrado en un jefe de Estado ausente. Es decir, desde hace ya un tiempo ya se viene hablando de manera cristalina y sin ambigüedades sobre realmente ese estilo de gestión del monarca marroquí, en el sentido de que se ausenta, que vive prácticamente de vacaciones, que no quiere estar tampoco en el día a día de la microgestión, ni mucho menos, y por lo tanto eso deja un margen de actuación bastante considerable a sus colaboradores más estrechos, los cuales pueden decidir plantear una serie de iniciativas a la hora de seguir avanzando en esa reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla o por las cuestiones del Sáhara, que puede que no provengan directamente de una directriz del monarca, sino simplemente yo planteo esa ruta de acción, y en ocasiones, si no recibo ningún tipo de reprobación, pues eso es una aprobación tácita, ¿no? Con lo cual esto me anima a seguir escalando, a seguir planteando nuevas vías de actuación. Y además los estados tampoco son uniformes, es decir, dentro del régimen marroquí pues hay distintos actores, distintos grupos que compiten entre ellos por el favor del rey, por tener más primacía dentro de la acción del Estado, y realmente si han recibido algún tipo de aprobación tácita sobre que eso es una vía de actuación deseable, pues es una forma también de alcanzar esa atención del jefe del Estado, ¿no? Con lo cual esto da lugar a políticas o actuaciones dentro de esa zona gris que en ocasiones nos pueden parecer contradictorias, porque realmente no obedecen a un único plan, sino a la actuación de diferentes actores que interpretan una voluntad. Los tiempos en ocasiones tampoco nos resultan fáciles de digerir, porque no entendemos el momento que se elige, pero sí que tiene una lógica desde el interior de esa competición de poder o desde la propia agenda doméstica de Marruecos, que no tiene que coincidir con la agenda española o europea. Y por lo tanto esto hace que tengamos esta sensación de avance, retroceso, este ámbito parece que se mejora, pero aquí se está deteriorando, e intentamos darle una coherencia a todo eso y encajarlo dentro de un plan coherente, y no necesariamente es así. Yo creo que lo que no hay que perder de vista, como hemos mencionado, es que se ha cambiado el paradigma, y por lo tanto ese tipo de relaciones conflictivas con España hacia estos temas pues se han normalizado. Nosotros también hemos asumido de manera tácita, ¿no?, que actos que hace unos años no hubiesen planteado al menos una protesta diplomática hacia Marruecos, pues en el momento en que se asume que Ceuta y Melilla es territorio marroquí y se traslada así en un documento oficial en el ámbito internacional, por ahí ya se asume como parte del paisaje, es decir, es algo que ya forma parte de la normalidad. Y por lo tanto, Marruecos no deja de pisar esas supuestas líneas rojas que nosotros en ocasiones tampoco hemos marcado de manera clara, pero que les permite ser más asertivos conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y realmente yo creo que aquí el reloj juega a su favor por muchos motivos, pero también por la forma en la cual se van normalizando determinadas transgresiones que precisamente por nuestra falta de respuesta pues se considera como un territorio ganado que me permite lanzar un desafío un poquito más ambicioso en el futuro. Claro, y además aquí cuando se comenta el tema del cambio de paradigma, quizá podemos ver que que como a raíz precisamente de esa evolución de la sociedad, de esa complejización que estamos viviendo, que el ser humano cada vez importa más, estamos viendo que el recurso a la zona gris, a las amenazas híbridas, es algo que se está popularizando desde ya hacía tiempo, pero quizás a día de hoy es mucho más... Bueno, quizás es más frecuente su recurso por parte de diferentes potencias que han sido calificadas de revisionistas. Pero claro, aquí plantea el problema de, frente a este cambio de paradigma, qué es lo que debe hacer España, por ejemplo, o en el caso frente a Marruecos, o qué debe hacer, por ejemplo, los países de Asia frente a lo que está realizando China en el mar del sur de China construyendo islas, que también se ha calificado en muchas ocasiones de táctica salami. ¿Cuál es el enfoque que podemos dar frente a este tipo de acciones transgresoras que no hemos marcado, frente a las cuales no hemos marcado líneas rojas en muchas ocasiones? Rocío, ¿contra quién vas
Yo siempre los tres. Somos muy disciplinados y esperamos que nos indiques Ah, exactamente. perdón. Bueno, pues el que quiera empezar. Florentino. Florentino. Muy bien, pues bueno, has citado dos casos muy distintos, ¿no? Porque China tiene una política digamos, con un estilo muy determinado, más clásico. El mundo musulmán árabe es una manera muy distinta. Empezando por lo que afecta a nosotros. El mensaje básico es, uno, lograr un consenso parlamentario suficiente, porque declaraciones sin consenso parlamentario valen para muy poco, son únicamente palabras. Y segundo, mantener una política exterior firme. En este caso, además, siempre contando con el apoyo de Argelia. Es muy importante desconectar a Marruecos de la Unión Europea. Marruecos ha ido ganando posiciones en Bruselas gracias, entre otros, a nosotros. Hemos ido facilitando a nuestro mejor enemigo, que es Marruecos. No es un amigo, es un enemigo que cuestiona nuestra propia soberanía. Hemos facilitado el acceso al Parlamento Europeo y al entorno político de la Unión Europea. Eso hay que cortocircuitarlo inmediatamente. Hay que dejar muy claro en Bruselas hasta qué punto, uno, Marruecos cuestiona elementos básicos; dos, Marruecos no es una democracia; tres, Marruecos utiliza, digamos, actividades características de la inteligencia para intervenir, para modificar la voluntad de los actores políticos europeos. Si Marruecos se ve cuestionada en Bruselas, si Marruecos percibe una posición cohesionada y firme en España, si Marruecos ve que eso favorece a Argelia, será mucho más prudente. Marruecos no va a cejar, es su voluntad, está en su derecho de plantearse sus objetivos e intereses, pero no va a cejar, pero será más prudente. Lo más probable es que haya de nuevo un pulso marroquí muy importante poco después de la formación del nuevo gobierno español, sea este del signo que sea, porque es un momento de debilidad y porque Marruecos quiere consolidar las cesiones realizadas por el presidente de gobierno. Marruecos, digamos, celebró la dichosa carta, no redactada en Madrid y no redactada en castellano, pero pudo constatar que ni la mayoría parlamentaria ni la oposición parlamentaria le daban valor. Consiguientemente, en términos de normativa nacional, ese documento carece de valor, aunque en tema de política internacional es un gesto de España del que queda constancia no solamente en Rabat, sino en París, en Londres, en Berlín, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa sería, digamos, la posición española. El tema de China es mucho más complicado, porque China es una potencia de verdad. Marruecos juega a potencia porque administra bien la debilidad de los otros. China juega a potencia porque es una potencia. Porque es una potencia nuclear, porque es una potencia militar, porque es una potencia económica, porque está compitiendo por ganar la revolución digital. O sea, no es ninguna broma. China, digamos, saca provecho de la división de sus vecinos. La Segunda Guerra Mundial dio paso en Europa a una concentración. Eran dos guerras mundiales seguidas, fuimos muy conscientes de que el nacionalismo por una parte y los radicalismos de otra eran dos procesos cancerosos que iban a acabar con nosotros, y la alternativa fue la unidad europea, el proceso de integración continental. Y de esa manera hemos ido restañando heridas. Franceses y alemanes son capaces de entenderse. Perfecto. Ese proceso no ha ocurrido en el espacio Indo-Pacífico, donde cuestiones anteriores, previas a la Segunda Guerra Mundial, siguen cicatrizando. Hoy es una noticia enorme que el primer ministro japonés visite al presidente de Corea del Sur y que éste le devuelva la visita. Eso es algo único. Cuando evidentemente que el alemán visite al francés y viceversa no son noticia entre nosotros. Ellos se dan cuenta de que la ausencia de una asociación de estados capaces de contener a China permiten a China un margen de maniobra del que no para de aprovecharse. El mar de la China oriental, el mar de la China meridional, están siendo espacios en los que esta potencia ocupa territorio que no le corresponde. En estos momentos ya está cuestionando una de las islas de Indonesia.
Estamos ya entrando en el camino hacia el estrecho de Malaca. Es un espacio de influencia muy potente el que está ejerciendo China. China, además, utiliza una táctica muy inteligente, porque uno tiene que sentir mucho respeto intelectual por los chinos, y es sencillamente comprar los estados. Las empresas chinas, que son cualquier cosa menos privadas, están ganando los concursos, es decir, los contratos, para las obras públicas más importantes de toda la región. ¿Por qué? Porque pueden competir en precio con las occidentales. Y eso permite a China hacerse presente en la economía de estos países, reforzando, por otro lado, la presencia de minorías chinas desde hace generaciones en todos estos estados. Por lo tanto, es mucho más complicado contener a China, y eso requiere primero un entendimiento entre los estados de la región, y segundo, un compromiso muy fuerte de Estados Unidos y la Unión Europea compitiendo para ganar esos concursos, y de esta manera frenando la presencia de la economía china en la región. Perfecto. Y Manuel y Luis, frente al cambio de paradigma y como apunta Florentino, quizás la forma de disuadir, de disuadir o de frenar este tipo de acciones transgresoras por parte de Marruecos. Bueno, yo en primer lugar creo que Florentino ha señalado lo fundamental. Hay dos elementos que han caracterizado a la política errática española en su relación con Marruecos recientemente. Uno es una cierta inercia. Esa inercia ha permitido que se mantuviera ese planteamiento del colchón de intereses al que he hecho referencia antes, durante mucho tiempo, sin matices, sin añadidos, sin complementos, etc. Eso ha generado una relación de excesiva dependencia de Marruecos y de desequilibrio en la capacidad de influencia a su favor. Y luego hay improvisación reciente, el giro respecto a la cuestión del Sáhara. Todo lo que sabemos indica que fue una decisión prácticamente personal del presidente del gobierno, que no consultó a nadie y que improvisó. Es una muestra de una ignorancia supina respecto a lo que España se juega en la necesidad de triangular las relaciones con Marruecos y Argelia. En un momento en el que no estamos para complicar nuestras relaciones con países que nos pueden proveer de energía. Eso es gravísmo. Lo que pasa es que la acumulación de los acontecimientos y la relativa despreocupación de la opinión pública española e incluso de buena parte de las élites políticas sobre las cuestiones de política internacional ha hecho que quedara en un segundo plano. Así que, en efecto, Florentino decía, habría que aplicar una política que se basara que tuviera consenso parlamentario detrás, es cierto, pero que también que fije unos objetivos y que esos objetivos no se planteen solo en términos de un discurso que pretenda mostrar lo bien intencionada que es España, sino que España tiene intereses a cuya persecución no puede ni debe renunciar. Está la cuestión que también ha mencionado Florentino de la relación entre Marruecos y la Unión Europea, para la cual España ha sido un puente constantemente. Y de hecho esa fue la primera baza que se utilizó desde 1982, desde el gobierno de Felipe González en adelante, ofrecerle a Marruecos todo nuestro apoyo para sus relaciones con Europa. Claro, Marruecos ha trabajado esto muy bien, fomentando políticas bilaterales, por ejemplo con Francia y con otros países, de manera que no dependa solo de España,
y que pueda gestionar sus intereses con la Unión Europea por un lado, pero también con países europeos por otro lado. Recuerdo que la posición de Francia cuando se produjo el incidente de Perejil no fue precisamente de apoyo a España, que es un Estado miembro de la Unión Europea, sino que planteó más problemas que dificultades. Y eso me lleva a otra cuestión. Esa crisis, algo que también se ha olvidado, esa crisis solo se resolvió a posteriori gracias a el momento dulce que tuvieron las relaciones entre España y Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos desde hace tiempo acelerando esa tendencia desde la presidencia de Trump, tiene una muy buena relación con Marruecos. Y Estados Unidos es un país que, aparte de la Unión Europea, tiene también capacidad para influir en Marruecos. Las relaciones de España con Estados Unidos pueden ser también una herramienta para gestionar el comportamiento de Marruecos. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Florentino que España tendría que hacer una política hacia la Unión Europea respecto a Marruecos y explicarle los problemas que Marruecos puede plantear y plantea a un Estado miembro, y como consecuencia de ello, el caso de la inmigración es muy claro, los problemas de inmigración, las crisis migratorias que sufre España en sus fronteras territoriales y marítimas, incluyo también a Canarias, acaban repercutiendo sobre toda la Unión Europea. Y no se ha hecho una política clara para explicar en la Unión Europea cómo la necesidad de tener una política común frente a Marruecos. Y por último, creo que hay que mencionar la cuestión de nuestros sistemas de defensa. Marruecos lleva años aumentando de manera significativa sus capacidades militares. Eso significa que se aminora la diferencia todavía a nuestro favor entre las capacidades militares de Marruecos y de España. Y bueno, Marruecos aporta más de un 4% de su PIB anual en los últimos años para defensa, y nosotros no llegamos al 2%, ¿no? Cuanta más capacidad disuasiva tenga España, aunque no es el único elemento que cuenta, pero cuanta más capacidad disuasiva tenga España, correlativamente respecto a la de Marruecos, bueno, pues más asertivos podemos ser, y más prudencia podríamos generar en Marruecos. Yo añadiría a todo lo que han comentado mis compañeros, que por supuesto comparto, el hecho de que es cierto que cuando pensamos en la adopción de represalias hacia ese tipo de transgresiones marroquíes, pues siempre planea, ¿no?, el miedo a que nuestra respuesta pueda desestabilizar un régimen que a pesar de todos los problemas que nos plantea, pues siempre nos parece mucho mejor que cualquier posible alternativa que planease en el futuro y que no fuese la monarquía. Yo creo que la forma de evitar darnos ese tiro en el pie es precisamente que nuestra respuesta no puede esperar precisamente a esas transgresiones de carácter grave, ya que el principio de proporcionalidad exigiría que realmente las represalias fuesen equivalentes a la transgresión que hemos sufrido. Sin embargo, sí que podemos adoptar otro tipo de respuesta de penalización a la conducta de Marruecos, precisamente en transgresiones más leves que nos permiten hacer actos de respuesta realmente que tienen menos riesgo de provocar esa desestabilización del régimen, ¿no? Por ejemplo, no podemos normalizar el hecho de que en la acción diplomática de Marruecos o en documentos internacionales pues plasme Ceuta y Melilla como territorio marroquí. Es decir, eso automáticamente debería generar una respuesta no simplemente de protesta, sino de algún tipo de represalia que genera interrupción en esa relación comercial, de cooperación, de transferencia de fondos hacia Marruecos, para que entienda
que las palabras tienen consecuencias, ¿no? Y realmente para elevar el coste de ese tipo de transgresiones. Yo, por ejemplo, hace unos pocos días se publicó una noticia en Haaretz, en uno de los periódicos más importantes de Israel, que ha pasado bastante desapercibido aquí en España, pero yo creo que nos fija un poco la línea de qué se puede hacer. Y la noticia decía que Israel ha anulado la autorización para que NSO, la empresa de software que es la creadora y la administradora de Pegasus, esta aplicación de ciberespionaje, pues ha vetado la posibilidad de que NSO pueda renovar el contrato que tiene con Marruecos. Y no solo eso, sino que también ha retirado esa autorización a su competidora más inmediata, que es Qdrim, que prácticamente ofrece un tipo de aplicaciones que hacen exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué ha hecho eso Israel cuando hace poco tiempo estaba manteniendo una política bastante activa de fomentar ese tipo de exportaciones internacionales, sin mirar demasiado la naturaleza política de los regímenes o de los países que compran estos servicios, ya que es un software que solo se comercializa hacia estados? Pues la razón está, y aparece en la propia noticia, en el hecho de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos precisamente exige a Israel que corte realmente las autorizaciones a esta empresa y que sea coherente con la decisión que había tomado el propio Departamento de Estado de incluirla en una lista negra de empresas israelíes con las cuales no se puede comerciar. Y precisamente Israel, para recomponer esa relación tan importante con Estados Unidos, pues interrumpe una línea de acción y en este caso cortocircuita la posibilidad de que Marruecos siga teniendo este tipo de capacidades, ¿no? Esto lo hace Estados Unidos porque se termina publicando que funcionarios del Departamento de Estado habían sido espiados por Pegasus y precisamente por la utilización que está haciendo Pegasus en Marruecos, ¿no? Y con lo cual toma respuestas de represalia. Y todo eso sin alterar aparentemente la relación diplomática con Marruecos, ¿no? Con lo cual nadie puede decir que esto ha producido un deterioro y un cambio de paradigma. Pues yo creo que España podría hacer algo similar, es decir, no hay que pasar de 0 a 100, pero la mínima transgresión tiene que tener respuesta. Y ese gradualismo nos permite que Marruecos entienda que una transgresión de mayor nivel va a tener una respuesta de mayor nivel, porque lo contrario termina generando un entorno degradado que se asemeja un poco a esa teoría de los cristales rotos, ¿no? Que tanto se aplica en el ámbito de la criminología, de que hablaba precisamente de cómo la policía de Nueva York, que solo se concentraba en los delitos mayores, descubrió que se empezaba a perseguir los grafitis, la ruptura de vidrios, ese tipo de delitos que por falta de medios no se perseguían. Eso generaba un entorno delictivo mucho menos preocupante, ya que ese entorno degradado de percepción de impunidad hacia determinados delitos facilitaba una escalada delictiva por parte de determinadas personas. Pues yo creo que hay que acabar con ese entorno de impunidad que Marruecos ha asumido que existe con respecto a esa reivindicación hacia España y empezar a tomar represiones proporcionales a la gravedad de las transgresiones. De hecho, mencionas un aspecto muy interesante, el tema de la escalada en la zona gris, que por desgracia no nos va a dar tiempo de abordar en este webinar, pero sí que es cierto que también en relación a lo que comentabas de Pegasus, tenemos que traer a colación necesariamente un asunto que salió hace poco en las noticias, que es la presunta trama de compra de votos. Al respecto, o sea, ¿de qué información disponemos? Y sobre todo, en este sentido, ¿qué relación tendría la presunta compra de votos con el empleo precisamente de estas amenazas híbridas, de este recurso a la zona gris por parte de Marruecos? Porque además, claro, no sabemos realmente quién está detrás, se han hecho ciertos apuntes, se han señalado a los servicios secretos marroquíes, pero no tenemos información todavía al respecto. Lanzo la pregunta a los tres. Bueno, yo creo que es un caso ejemplar y muy sencillo de analizar. Para Marruecos es importante estar dentro de la vida política de Ceuta y de Melilla. En este caso, el ejemplo es Melilla. Hay partidos que son afines y que históricamente están muy conectados. Ese partido, además, para desarrollar la operación de compra de votos, entra en contacto con redes vinculadas al narcotráfico. Bien, todos sabemos
que esas redes están infiltradas por la inteligencia marroquí. No es que Marruecos haya inventado el negocio del narcotráfico, como tampoco ha inventado el negocio del tráfico de personas, pero está dentro y tiene capacidad para administrarlo cuando le interesa. Y desde luego, como sabe lo que están haciendo, si quiere puede informar a España. Marruecos sabía lo que estaba haciendo este grupo político melillense pro-marroquí y claramente musulmán. Sabía perfectamente de la colaboración con la red del narcotráfico. No nos ha informado ni muchísimo menos, y el gran beneficiario es precisamente Marruecos, porque capta, o sea, tiene más poder, eso le permite acceder a más fondos, con esos fondos nutre su propia red y gana influencia en la ciudad. Es un caso sencillo y ejemplar, y tenemos suficiente información para poder afirmar muy claramente que detrás de todo ello está el Reino de Marruecos. Luis y Manuel, ¿tenéis algo, os gustaría añadir algo al respecto? Bueno, yo no lo veo exactamente así. No me atrevo a ser tan contundente como Florentino. Creo que las informaciones que han salido en prensa, yo es el único tipo de información que tengo al respecto, claro, son contradictorias. Hubo un medio nacional que publicó que agentes de los servicios de inteligencia españoles, es decir, del CNI, habían detectado encuentros entre miembros del partido implicado en este caso de intento de compra de votos. Habían detectado encuentros en Rabat. Y a partir de ahí, bueno, pues se deducía que todo era una operación o podía ser una operación de los servicios marroquíes, ¿no? Cosa que es verdad que muchos servicios de inteligencia han hecho de una u otra manera tratar de ingerir, ¿no? en los procesos de votación. El caso más reciente y más llamativo es el de Rusia tratando de ingerir y consiguiéndolo, ¿no? en las votaciones en Estados Unidos. Pero ese mismo medio que dio esa noticia no ha vuelto a mencionar la cuestión, y sin embargo sí ha sacado muchas noticias en las que se señala que la detección del problema se produjo en el curso de una investigación que estaba abierta en relación a las actividades de narcotráfico en Melilla. Y ya no se volvía a mencionar nunca la supuesta fuente de los servicios de inteligencia españoles. Es también la postura que tiene la Fiscalía, que ha asumido la responsabilidad del caso, y por tanto caben varias posibilidades aquí. Una es que efectivamente Marruecos haya estado detrás. Ha podido ser de dos maneras diferentes. Ha podido ser, como sugería ese medio de comunicación en ese momento, aportando incluso la financiación para la compra de votos. Una de las cosas que se ha destacado es que, bueno, aunque ha habido casos anteriores de compra de votos y el líder del partido implicado, de hecho, ya fue condenado por otro caso similar, bueno, en este caso era mucho dinero. Y la pregunta era de dónde viene ese dinero, ¿no? Entonces, la primera respuesta que dio ese medio, pues ese dinero puede venir de Marruecos directamente, ¿no? Otra posibilidad, que creo que es lo que estaba apuntando Florentino, es que efectivamente los servicios marroquíes tuvieran la información de que se estaba llevando a cabo esa acción para comprar votos y filtraran la información a España, algo que interesa efectivamente a Marruecos, porque es perjudicar la imagen española, perjudicar el criterio de legitimidad atribuido a las elecciones, etcétera, enredar y complicar. Y hay más opciones. Una opción importante es que ese partido
implicado en el caso, responsable directo del intento de comprar votos. Ese partido tiene relaciones clientelares muy importantes en Melilla y ha instrumentalizado, ¿no?, la administración pública melillense para adjudicar contratos y, por tanto, repartir dinero público, y quienes se ven beneficiados por ese dinero público tienen ya un motivo fuerte como para tratar de asegurar que ese partido siga teniendo posibilidades de administrar los recursos públicos. Así que, bueno, yo creo que que falta información para aseverar que Marruecos está detrás. Si estuviera detrás tendría perfecta lógica, y desde luego tiene capacidad para estar detrás. Yo no me atrevo a afirmar con rotundidad que eso es exactamente así, porque creo que no se sabe, al menos con la información de fuentes abiertas y en términos de opinión pública. Claro, la cuestión también en relación con lo que apuntabas además mismamente tú al comienzo del webinar era que algunas acciones son ambiguas, otras no lo son tanto, entonces al final sí que es cierto que quizás podría llegar a ser precisamente pues una representación, como bien decía Florentino, de lo que entendemos por una actuación híbrida. Y Manuel, finalmente, para concluir contigo, antes de pasar un par de preguntitas, ¿te gustaría añadir algo al respecto? Sí, muchas gracias, Rocío. Yo, al igual que comentaba Luis, no tengo tampoco informaciones distintas a lo que se ha publicado en los medios de comunicación, pero sí es cierto que lo que se ha producido precisamente, puesto que afecta a un elemento tan sensible del sistema político como es la limpieza, la legitimidad percibida de las propias elecciones, realmente es una cosa para tomarnos muy en serio. Precisamente porque se ha producido ese cambio de paradigma del cual hablábamos, incluso en el escenario que podría ser de que Marruecos no tuviese nada que ver en lo que ha sucedido allí, eso no significa que la población no perciba que hay una injerencia de Marruecos en lo que ha sucedido allí y que, por lo tanto, la mera percepción de esa injerencia termine degradando la situación política y social en la propia ciudad. Finalmente, los resultados electorales han dado la mayoría absoluta a un partido que no estaba implicado en esa operación, ¿no? Pero si el resultado hubiese sido otro, estaríamos ahora frente a un problema muy grave. Es decir, si ese partido que había sido apuntado como responsable de la compra de votos hubiese llegado al poder y hubiese sido la opción más votada, inmediatamente esto hubiese generado una respuesta de deslegitimación del resultado, de cuestionamiento de esos gobernantes y, por supuesto, con implicación a nivel nacional. Es decir, mirando a Marruecos, mirando lo que el gobierno de España hace o deja de hacer, y eso realmente es lo que termina degradando el contexto y favorece que Marruecos siga avanzando en ese objetivo de la demanda sobre Ceuta y Melilla. Aquí además hay un símil yo creo que muy ilustrativo. Cuando se produce la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, durante todos estos años, por parte de centros de investigación, de think tanks, de universidades, se ha investigado y mucho realmente la determinación de si esa injerencia fue decisiva en el resultado. Y eso es algo que materialmente es imposible de saber. Es decir, nunca podremos tener la seguridad de si no se hubiese producido, el resultado hubiese sido distinto o no. Pero es irrelevante. Es decir, lo importante es que, más allá del peso de esa injerencia, que se puede deducir que tampoco fue decisiva, la percepción de los ciudadanos es que las elecciones habían sido corrompidas, que tenían frente a ellos a un gobernante que a lo mejor sin el apoyo de Rusia no hubiese llegado allí. Esto ha terminado generando polarización, un nivel de enfrentamiento entre demócratas y republicanos como nunca antes había existido en el país. Y algo similar podría darse en el caso español, y eso desde la perspectiva de Marruecos es muy jugoso. Es decir, deslegitimar un proceso político, con independencia de los efectos inmediatos que genere, termina generando división, termina generando enfrentamiento y, por lo tanto, tiene frente a él un Estado mucho más débil e incapaz de reaccionar frente a futuras transgresiones que se siguen dando en la misma línea. Con lo cual, incluso en el supuesto en que Marruecos no hubiese tenido nada que ver en esto, que digo, no lo sabemos,
yo creo que se saca una lección muy clara de cara a futuros comicios. Es decir, a lo mejor esta vez no lo he hecho, pero la próxima esto es perfecto, ¿no? Y es algo que tenemos que tratar de anticiparnos y lanzar esa línea de la que hablábamos. Es decir, es que esto además no es una mera transgresión. Es decir, es que tocar la espina dorsal del sistema democrático, es algo que debería generar una respuesta del mismo nivel, ¿no? Y yo creo que cuanto antes lancemos ese mensaje, mejor, en cuanto a la posibilidad de eliminar problemas que luego van a ser mucho más difíciles de gestionar. Además, precisamente también teniendo en cuenta eso que mencionas, que en julio tenemos otra vez comicios electorales y que al final se ha demostrado una estrategia que tiene cierto impacto en el tema de la legitimidad. Y esto me lleva precisamente a un par de preguntas que han realizado algunos de las personas que nos están viendo, que serían, por un lado, Gabriel Rubio pregunta: ¿no creen que donde tendría que presionar España es a Estados Unidos, que es realmente el mayor aliado que tiene Marruecos? Y por otro lado, Juan Antonio del Castillo pregunta si no creen que el refuerzo de nuestra política en Europa debería ir acompañado o precedido de una fuerte campaña de defensa de nuestra soberanía. ¿Empiezo yo? Quien se sienta valiente. No requiere mucho valor. Somos muy sensatos y muy normales. Ahora, nosotros, Reino de España, hemos convencido a los norteamericanos con paciencia de que no somos un aliado serio. Y Estados Unidos, de una manera profesional y sensata, lo que ha hecho es equilibrar su presencia en un punto muy delicado del planeta. El estrecho de Gibraltar es uno de esos puntos geográficamente muy delicados en la geografía del planeta, como lo es Suez o como algunos otros estrechos fundamentales. No es que Estados Unidos tenga especial interés por Marruecos. La relación de Estados Unidos con Marruecos en el último siglo ya ha pasado por intentos de acercamiento de su parte a Marruecos que no acabaron del todo bien, porque se dieron cuenta de que, bueno, Marruecos es un país problemático, las fuerzas armadas marroquíes son problemáticas, preferían claramente estar en esta otra orilla. Bueno, nosotros les hemos convencido de que eso no es prudente y ellos prudentemente, pues sencillamente han reequilibrado su situación. ¿Sería posible volver a la situación anterior? Bueno, no podemos viajar en el tiempo, los agujeros de gusano todavía no están resueltos, por lo tanto, en el corto plazo, no. En el medio y largo plazo, sí, pero eso requiere una cohesión parlamentaria que hoy no existe. Por lo tanto, en la hipótesis de que haya una nueva mayoría parlamentaria, donde el Partido Popular y Vox se entiendan y traten de acercarse a Estados Unidos va a abrir la puerta, pero no se va a fiar, porque la política exterior no va de 4 años, va de un recorrido más largo. Estados Unidos va a intentar garantizar la doble base de Morón y derrota, que es muy importante, y dejará que el tiempo pase. Y mientras continuará manteniendo una relación importante con Marruecos. Eso, se ha comentado antes, para nosotros es un desastre. La Unión Europea nos dejó tirados por el papel que jugó Francia en la crisis de Perejil, que es una cosa que no podemos olvidar nunca. La Unión Europea no nos respaldó, nos dejó tirados, porque una potencia de referencia, Francia, lo bloqueó y nos sacó adelante Estados Unidos. Eso ahora no volvería a ocurrir, porque Marruecos tomó nota de la experiencia, Marruecos constató que ella puede bloquear la Unión Europea vía Francia y dejarnos aislados, y que el actor de referencia era Estados Unidos. Estados Unidos ahora no jugaría el papel que jugó el secretario de Estado Powell en aquel momento. La segunda pregunta es, digamos, hacernos fuertes en Europa desde una posición defensiva fuerte. Sí, pero eso tampoco se improvisa. Uno puede hacer declaraciones diciendo: ahora voy a gastar el 2% del PIB o el 2,8%. Esas son palabras. Hay un ejemplo muy divertido, que es Alemania, ¿no? Alemania, consternada por el ridículo que ha hecho, de pronto se compromete a gastar. Y cuando quiere gastar, descubre que no sabe cómo. Porque el dinero es instrumental. Si no tienes una estrategia, no tienes una defensa. Y si tienes dinero y no tienes defensa, no sabes en qué gastar.
¿Por qué vas a comprar 30 o 300 carros y no 150? Todo eso responde a algo mucho más sofisticado. Nosotros tenemos primero que ser capaces de tener una estrategia de seguridad que contenga una estrategia de seguridad. O sea, no basta un papel cuyo título es Estrategia de Seguridad Nacional. Si está vacío, está vacío. España no tiene un documento lleno de contenido. No tenemos una política de defensa. Por lo tanto, aunque hipotéticamente pongamos el dinero, no sé de dónde lo vamos a sacar, la realidad es que tardaremos un tiempo en ponernos de acuerdo sobre qué fuerzas armadas queremos tener. Luis o Manuel, ¿queréis añadir algo al respecto para darle respuesta a la pregunta? Yo, por mi parte, simplemente suscribir todo lo que ha dicho Florentino, me parece claro. Hay una cosa que sí me gustaría añadir, digamos, para que tengamos un marco de las posibilidades que a veces puede ofrecer también el comportamiento de Marruecos para reorientar nuestra política al respecto. Cuando se produce la crisis, la última crisis en la frontera de Ceuta, sin duda la más grave de todas las que hemos tenido allí, la reacción, al menos en términos de discurso de la Unión Europea, fue, por una vez, bastante clara y bastante contundente. Esto de instrumentalizar civiles y menores para crearle problemas a España en un punto tan delicado, sí parece que por un momento despertó un poco las conciencias en Bruselas, ¿no? Durante unos meses, a posteriori de ese incidente, había un enfado lógico y creo que más o menos generalizado con Marruecos, desde el polo europeo, ¿no? España perdió una oportunidad de oro para capitalizar esa toma de conciencia repentina respecto al comportamiento chantajista de Marruecos, ¿no? Decía Raymond Aron una vez que, bueno, la política internacional es una especie de... es muy parecido a un juego entre gángsters. Bueno, eso no es siempre exactamente así, pero desde luego en ese caso Marruecos estaba actuando como un gángster y la Unión Europea se dio cuenta, ¿no? Y digo que España perdió un momento, una oportunidad de oro para capitalizar ese estado de opinión sobrevenido y construir a partir de ahí un discurso en el contexto europeo que permitiera cambiar de política a ese respecto. Y volvimos a perderla cuando el año pasado presidimos la cumbre de la OTAN, donde no se hizo una mención, ninguna mención significativa a la situación de Ceuta y Melilla, que en función de cómo está redactado el Tratado de Washington no está del todo claro si en el caso de un eventual conflicto armado con Marruecos, la letra del tratado sería suficiente como para asegurarse el apoyo incondicional de los países de la OTAN. Digo esto no solo para retrotraerme al pasado, sino para tener en cuenta que en caso de posibles incidentes posteriores provocados por Marruecos, España debería estar atenta y dar un reflejo hacia Europa y hacia Estados Unidos también de a qué tipo de interlocutor tenemos en el país vecino. Y ya, Manuel, para concluir. Manuel, el audio. Disculpa, decía que coincido con Luis en esa percepción de que la respuesta de nuestros aliados europeos realmente es mejor de lo que podíamos pensar y de hecho no solo fue decisivo la respuesta europea a la hora de desactivar ese envite marroquí, sino que incluso lo que se produjo, y además yo iría más allá de lo que decía Luis en el sentido de que no supimos aprovechar esa oportunidad, sino que lo que se produjo es que el gobierno español desactivó la respuesta europea.
Es decir, realmente esa respuesta que se estaba generando y además de manera muy asertiva, realmente fue atemperada por el gobierno español, que no tenía ningún interés no solo en utilizarla, sino que incluso en que se mantuviese en el tiempo, ¿no? Que en aquel tiempo incluso recuerdo que la autoridad europea está hablando de enviar los agentes de Frontex, ¿no? a la frontera de Ceuta, y fue el gobierno español el que lo rechazó, entre eso y otra serie de medidas, ¿no? Evidentemente, cuando la Unión Europea percibe que el Estado afectado pues, no tiene mayor interés, pues no va a tratar de ocupar el papel que debería ejercer la víctima, ¿no? Con lo cual, evidentemente no solo fue una oportunidad perdida, sino que incluso España, hasta el gobierno español, parece que se sentía incómoda, ¿no? con esa respuesta de nuestros socios. Yo creo que esto fue un mal paso de Marruecos, en el sentido de que no calibró adecuadamente como la utilización de menores en ese salto de la frontera, que de luego estaba pensada para generar un problema logístico de primer nivel a las autoridades españolas en Ceuta, ¿no? En el sentido que es mucho más difícil de gestionar la llegada de esos menores que simplemente de adultos que entran de manera ilegal. Terminó activando ese nervio europeo, ¿no? O esa sensibilidad que a lo mejor no se hubiese dado con otro tipo de transgresión, ¿no? Y de hecho, yo creo que la primera sorprendida fue Marruecos, en cuanto a que no esperaba una respuesta de ese tipo por parte de las autoridades europeas, ¿no? Con lo cual entiendo que habrá sacado algún tipo de lección aprendida sobre qué palancas debe tratar de evitar tocar para no despertar esa reacción que no quiere despertar, la de las instituciones europeas. Y de igual manera, en cuanto a al tema del gasto en defensa y la disuasión, es una constatación que la disuasión estrictamente militar se ha visto degradada en estos años, precisamente por la falta de inversión en defensa por parte de España. Y esto es importante porque, aunque estemos hablando de estrategia híbrida, de enfoques asimétricos, la superioridad militar es clave precisamente para marcar un punto donde el conflicto ya no va a escalar. Si se hubiese producido la ocupación del islote Perejil en el presente, el desenlace hubiese sido completamente distinto, y no solo por el papel que pueda ejercer Estados Unidos o la Unión Europea, sino porque, a diferencia de lo que sucedió en aquel momento, donde Marruecos tenía claro que en el momento en que España ponía ese muro de carácter militar, en el sentido de que estoy dispuesto a utilizar la fuerza para mantener la soberanía sobre el islote, y Marruecos no tiene nada que hacer frente a eso, es decir, porque no tenía medios materiales para hacer frente a ese desafío, pues realmente el empeño que puso en generar esa crisis pues finaliza, ¿no? Pero hoy día eso sería muy distinto, porque realmente Marruecos tendría capacidad para generar un área de negación, ¿no? y de dificultad de actuación del ejército español en esa zona, ¿no? Con lo cual, una forma también de atemperar esas estrategias híbridas es precisamente ejercer la disuasión militar, precisamente para dejar claro que por mucho que escalen hay un nivel donde no van a ir más allá, ¿no? Y eso también transforma el cálculo de coste-beneficio de muchos de estos planteamientos, ¿no? Con lo cual, incluso ese poder duro está también muy relacionado con la capacidad que tenemos de ejercer ese otro poder blando o híbrido, ¿no? Para tratar de calmar y de moderar el comportamiento de Marruecos. Perfecto, y ya para finalizar, antes de despedirnos, ¿me podríais decir cada uno en una frase un titular relativo al futuro de las relaciones entre España y Marruecos? Yo no soy periodista, eso de titular no se me da muy bien, pero el futuro será tenso y complejo, seguro. Tenso y complejo. Manuel. Bueno, yo esto se me da fatal, ¿no? Lo de los titulares, y además lo de sintetizar, ya sabes que los profesores que estamos acostumbrados a tener público cautivo, no tenemos esa necesidad de ser sincréticos, y así que bueno, yo creo que el futuro será lo que queramos que sea, ¿no? Y realmente, si simplemente lo miramos desde la perspectiva de qué va a hacer Marruecos, pues va a ser muy negro. Pero si nos implicamos en tratar de moldear ese futuro según nuestros intereses, pues no tiene por qué ser un problema. ¿Y Luis? Bueno, yo coincido con mis colegas. Yo creo que los analistas y los académicos no estamos para hacer titulares.
porque los titulares además tienen un efecto sonajero que a veces sirven para El clickbait. desviar la cuestión o simplificar las cuestiones, mejor dicho, ¿no? Pero yo creo que, en fin, si me obligas a poner un titular, diría, resumiendo lo que creo que se ha dicho de distintas maneras a lo largo de la charla, España necesita repensar y actualizar su política exterior hacia Marruecos y equilibrarla. Bueno, pues entonces, perfecto. Muchísimas gracias, Manuel, Florentino y Luis, por vuestra magnífica participación en esta tertulia. Ha sido un gustazo para mí tener la oportunidad de compartir esta mañana con profesionales de vuestra categoría y también agradecerle la participación a nuestra audiencia. Os invito a seguir la actividad del Instituto de Seguridad y Cultura en nuestras redes sociales, en nuestra web y a través de nuestra newsletter. Y bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Rocío. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias.